Saludos a todos, bienvenidos a la materia de sistemas operativos. Esta es la primera clase de la materia y vamos a ver una pequeña introducción a los sistemas operativos y por encima lo que son los procesos. Bueno, primero quiero hablar que el objetivo de la materia es ofrecer una visión de los componentes más importantes de los sistemas operativos. En esta materia vamos a ver los componentes desde el punto de vista un poco más, desde el punto de vista de software, a diferencia de organización donde veíamos más el hardware como tal. Esta materia va a cubrir es cómo poder controlar y administrar todo ese hardware que vimos en organización del computador. Ahora, ¿por qué se debe ver esta materia? Uno, obviamente es requisito para culminar la carrera. Si necesitan culminar la carrera, necesitan aprobar todas las materias del Pensum y entre esas incluyendo pues sistemas operativos. Sin embargo, si su motivación es simplemente esta, pues es como la más mediocre, la menos importante para poder pasar la materia. Lo otro es que la que es también ya más importante es cultura general en el área de informática. Es importante que cuando ustedes sean profesionales en el área de informática, sepan muy bien cómo es un sistema operativo, cuáles son los componentes, cómo se administra, cómo el software maneja lo del procesador, la memoria, sobre todo el manejo de memoria y los dispositivos de entrada y salida. Entonces, para poder lograr eso, pues es necesario pues, ver todos los conocimientos adquiridos en esta materia. Lo otro es comprender el funcionamiento del sistema operativo para realizar aplicaciones que se integren con el mismo. Por ejemplo, optimizaciones de software para que si tiene una base, administrar una base de datos, pues puedan gestionarla mucho mejor, compartir de archivos, mejora en las redes, entre otras cosas. Si ustedes intentan realizar ese tipo de tareas de optimización de un sistema operativo, esta es la materia en la cual les va a permitir aprender cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué ver la materia? Bueno, provee los conocimientos básicos para los sistemas distribuidos, que es la materia que va a venir después de esta. Diseño de sistema operativo, seguridad en dispositivos a nivel del sistema operativo, entre otros. También para desarrollar aplicaciones multiplataformas que sean nativas. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes conocen cómo funciona un sistema operativo, por ejemplo, en el caso de esta materia vamos a ver con C++, van a poder realizar con un solo código fuente un programa que cuando se compile para Windows realice unas tareas y cuando se compile para Linux realice otras. Es decir, que sea el mismo programa, pero se adapte al sistema operativo. Lo otro es que nos permite conocer cómo resolver problemas de programación relacionados con los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, cuando tengamos problemas de cómo es la administración de memoria, el manejo de los discos duros, entre otras cosas, esta materia nos va a permitir comprender el por qué y cómo resolverlo. Esta materia cuenta con tres parciales. El primer parcial probablemente sea un poco más difícil, abarca un 35%, que abarca esta clase que estamos viendo, la introducción a los sistemas operativos, la estructura, niveles, objetivos, tipo. Vamos a ver los diferentes gestión de procesos a través de los algoritmos de planificación, cómo se gestionan los procesos. Vamos a ver un poco de hebras y semáforos, o como lo conocen algunos de ustedes como hilos. Y finalmente vamos a ver lo que es interbloqueo y algunos ejercicios de interbloqueos. Lo ideal es que la evaluación sea en la quinta semana del semestre. Luego viene el segundo parcial. Es el más corto, pero probablemente el más abstracto. Sin embargo, no es tan difícil como el primero o contenido no tan complejo. Y más que todo es la administración de memoria, ver cómo se maneja la memoria, cómo se administra la memoria RAM virtual, qué es todo eso, la paginación, los algoritmos de reemplazo de páginas, la segmentación, entre otras cosas. Y se va a evaluar en la 10ª semana del semestre. Y por último, el último parcial va a tener 30%. Es relativamente corto, tiene contenido muy sencillo, fácil de digerir. Y al final del semestre, pues sé que todos están ocupados, por tanto se aligera. Entonces, la idea es evaluarlo en la quinta semana, decimoquinta semana del semestre. Y entonces, en este parcial vamos a ver más que todo sistema de archivos, cómo se funcionan los discos duros, la protección y seguridad, y una parte de seguridad informática orientada a sistemas operativos. Por último, habrá una práctica final que tiene digamos, un puntaje significativo que le va a permitir, digamos, cerrar la materia con un buen conocimiento y buenas bases para que avancen en la siguiente materia. Ahora, ¿qué conocimientos requieren para esta materia? Uno, resolución de operaciones matemáticas básicas. Si usted sabe sumar, restar, dividir y multiplicar, ya tiene suficiente con esta materia.
no requiere muchos conocimientos así complicados. El uso de una computadora, teléfono o cualquier dispositivo digital. Si sabe usar alguna de esas cosas, bienvenido sea y la materia no se le hará difícil. Lo otro es conocer los componentes claves de un computador y las partes que la comprenden, eso es lo que ustedes vieron en organización del computador. Vamos a comprender la arquitectura von Neumann. De todos modos, si no la conocen, ahorita la vamos a repasar y a lo largo de la materia la estaré nombrando muchas veces. La idea es que ustedes sepan muy bien los objetivos de esta materia es que aprendan cuál es la arquitectura von Neumann. Y dirán, bueno, ¿quién es von Neumann? Bueno, la arquitectura von Neumann fue creada por John von Neumann en 1949. Les recomiendo investigar sobre este matemático porque a pesar de aportar grandes conocimientos a la informática y ser una persona muy conocida en la ciencia, también es reconocida como una de las personas más inteligentes que han existido en nuestra historia de la humanidad. Las razones, bueno, ustedes las investigarán después, pero el caso de esta materia lo que nos interesa es la arquitectura que él diseñó para las computadoras. Porque resulta que hace tiempo, que usted recuerda las computadoras, si alguna vez las llegaron a ver en películas o algún libro, para una computadora funcionara consistía en desconectar cable y conectar cable en otro lugar. Por ejemplo, voy a desconectar el cable de la suma y voy a conectarlo el cable de la que hace la operación de resta. Y de esa manera, pues, funcionaba. Sin embargo, John von Neumann creó una arquitectura que evita ese tipo de problemas. Esta arquitectura de von Neumann está compuesta por un CPU, que es lo que vemos aquí en azul, que es la unidad aritmético-lógica o la ALU, que se encarga pues de realizar, digamos, procesar las operaciones matemáticas que va a realizar una computadora. Dentro de ella vamos a tener una unidad de control. La unidad de control es la que se va a encargar de, pues, de controlar cada uno de los aspectos del sistema. Si vieron sistema de control, esa unidad de control lo que va a implementar es ese tipo de cosas que vieron en esa materia. Lo otro componente es la memoria principal, que es lo que vemos aquí en verde, que es donde se van a almacenar todos los datos que la unidad aritmético-lógica va a ejecutar o calcular. Y por último, un dispositivo de entrada y salida, que es donde va a recibir y va digamos, a recibir y a dar la información en la cual se va a trabajar en los otros dos dispositivos. Y luego, por último, quiere decirles que va a haber el bus de datos. El bus de datos es lo que vemos aquí en dorado, en amarillo, en las flechas, que es cómo se interconectan cada uno de los dispositivos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Porque absolutamente todas las computadoras que ustedes se imaginen hoy en día utilizan esta arquitectura de von Neumann. La idea es, pero la idea no, ustedes piensan en cualquier computadora, por ejemplo, la computadora de su casa, un celular o un satélite, si tiene un televisor que es Smart TV, es técnicamente una computadora. Si ustedes piensan en cada una de esas cosas, absolutamente cada uno de esos dispositivos están compuestos de una unidad aritmético-lógica, de una unidad de control, de una memoria principal, dispositivo de entrada y salida y unos buses que conectan cada uno de esos dispositivos. Hoy en día nos lo dividimos en lo que es el CPU, que es el chip que se encarga ya ustedes lo deben conocer, el CPU de procesarlo. Entonces él incluye la unidad aritmético-lógica y la unidad de control dentro de ella. Y todos esos dispositivos que le acabamos de hablar, estas computadoras, por ejemplo, hasta los carros, tienen también un CPU, una memoria principal, que es la que conocemos como RAM, y dispositivos de entrada y salida, que puede ser el monitor, las cornetas, dispositivos táctiles para sentir la entrada, reconocimiento de voz, entre otras cosas. Lo importante que quiero que sepan es, la arquitectura von Neumann está compuesta de un CPU, memoria y dispositivo de entrada y salida. Todas las computadoras utilizan esa arquitectura. Y bueno, también les quiero explicar esto porque resulta que si nos podemos observar, aquí tenemos en la parte azul es primer parcial. Vamos a ver todo lo que es sobre el CPU. El segundo parcial es lo que está en verde, que es la memoria principal. Y por último, el tercer parcial es sistemas de entrada y salida, que es este segmento. Entonces, por eso es que la arquitectura von Neumann, aparte es importante, es el pilar de nuestra materia, ya que vamos a dividir todas las unidades o secciones en base a la arquitectura von Neumann. En cada parcial vamos a evaluar una parte distinta. Muchos de ustedes dirán que es un sistema operativo, pero antes debemos conocer estos conceptos. El hardware siempre, como nos han dicho de primer semestre o desde el colegio, es todo lo positivo que lo podemos tocar, es decir, lo que se encuentra físicamente que existe en la realidad. Ahora, ¿qué es el software? Bueno, el software lo podemos dividir en... Perdón, ajá, luego, y lo otro es el software.
El software lo podemos dividir en programas del sistema, que son las aplicaciones integradas al sistema operativo. Operaciones en los procesos, configuraciones del sistema, entre otras cosas. Por ejemplo, programas que nosotros no utilizamos, sino que utilizan los sistemas. Y también están los programas de aplicaciones, que son los que ejecutamos los usuarios para realizar nuestras tareas diarias. Por ejemplo, cuando ejecutamos el navegador, el programa para chatear, para ver videos, entre otras cosas. Esos son los programas de aplicaciones porque los usamos nosotros como tal. Mientras que, por ejemplo, los firewall, los programas de red, los de manejan de memoria, esos son programas del sistema. Nosotros no los manejamos, sino que el mismo sistema se encarga de ejecutarlos para que realicen tareas. Y por último, pero igual importante, los usuarios. Porque los usuarios son los que utilizan los sistemas y van a, en este caso, los sistemas operativos, todo sistema operativo lo usa un usuario y nosotros somos parte de esos usuarios. Y bueno, como les dije, nosotros realmente lo vemos como personas, como lo vemos aquí en este humor, pero recordemos que nosotros también somos usuarios de otros sistemas y por lo tanto, vamos a ver cómo el sistema operativo nos protege ante nuestros conocimientos y las cosas que podamos hacer. Ahora, ¿qué es un sistema operativo? Según Wikipedia, nuestra principal fuente de información, es un conjunto de software de administración de recursos de hardware y provee servicios comunes a los programas. ¿Qué significa eso? Simplemente un programa que se va a un software que se encarga de administrar cada uno de los recursos que existen en la computadora. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, el procesador, la memoria, las cornetas, mouse, teclado, todas esas cosas, el sistema operativo se encarga de administrarlo. Y provee servicios a los programas, que es cuando nosotros, por ejemplo, si queremos mostrar algo en pantalla, el sistema operativo nos ofrece librerías o llamadas o código que nos permite mostrar data dentro del monitor de una manera mucho más fácil que si lo hubiésemos hecho nosotros. Y fíjense que aquí podemos ver cómo es eso. Entre el usuario y el hardware vamos a encontrar unas capas. El hardware se comunica directamente con el sistema operativo y el sistema operativo se comunica con las aplicaciones. Fíjense que las aplicaciones o las cosas que ustedes programan nunca se comunican directamente con el hardware, sino que va a pasar por el sistema operativo, ya que él es el enlace entre estas dos capas. Y el usuario solo va a ejecutar aplicaciones, nunca va a ejecutar el sistema operativo. Los usuarios nunca van a usar sistemas operativos, sino van a usar las aplicaciones que se ejecutan dentro del sistema operativo. Ahora usted dirá, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un programa que se supone que nunca deberías ver, pues nadie usa un sistema operativo, sino los programas de una computadora. Y la única misión de un sistema operativo es ayudar a esos programas a ejecutarse. Esas son palabras de Linus Torvald, creador de Linux, uno de los sistemas operativos, si no es el más importante, que existe actualmente. Es de código abierto, se ejecuta tanto en la mayoría de los teléfonos que existen actualmente, gracias a Android, en muchos Smart TVs, gracias a Firefox OS, Web OS, y se ejecuta en muchos escritorios y actualmente creo que el top 500 de computadoras más potentes del mundo corren con Linux. Y bueno, ahí podemos ver el creador, una foto reciente, él usa así actualmente. Y como él dice, un sistema operativo es un programa que nunca deberemos ver, nosotros nunca debemos ejecutarlo, porque nadie lo usa, nosotros usamos son las aplicaciones. Cuando ustedes hablan de Windows, se imaginan en la barra de inicio, el escritorio, y resulta que eso no, ese es el Explorer.exe, que es el programa o la aplicación de Microsoft que permite a ustedes interactuar con el sistema operativo. Pero ese no es Windows. Windows en realidad es el núcleo que está adentro del sistema. Ahora, algunos sistemas operativos, si algunos no lo han escuchado, por ejemplo, tenemos Windows 10 móvil, tenemos Linux, Mac OS, iOS, Watch OS, los que son los de Apple. Tenemos la familia de BSD, que son programas Unix, son sistemas operativos Unix de código abierto. Android, Chrome OS, Fuchsia son de Google, Solaris, que es creado por Oracle, y ZOS, que se ha utilizado mucho en bancos y es creado por IBM. Ahí tiene una lista. Podemos nombrar una lista muy grande, pero esos son los principales que se conocen actualmente. Ahora, la función del sistema operativo es gestionar los recursos de hardware. Véanlo como un director de orquesta, como el director de orquesta se encarga de controlar cada uno de los músicos de la orquesta. Lo mismo hace el sistema operativo con cada uno de los recursos del hardware. Él va a administrar la memoria, va a evitar que un programa consuma mucha memoria, de que se gaste mucha memoria en un programa y después no le quede a otros que se vayan a ejecutar. Puede permitir aplicaciones para acceder a los sistemas de entrada y salida. Por ejemplo, él permite, bueno, ok, si puede acceder al teclado, no puede acceder al mouse, entre otras cosas. También dice cuánto tiempo puedes controlar una aplicación del CPU. Es decir, si el CPU agarra un proceso y empieza a procesarlo, el sistema operativo se encarga de supervisar de cuánto tiempo lleva allí.
Si lleva mucho tiempo, bueno, él lo saca, le dice, bueno, sal de ahí, si procesas, que viene otro proceso más importante o que de pronto necesito hacer esto rápido y luego tú continúas con tu ejecución. Pero por ahora ese control de proceso dentro del procesador lo lleva el sistema operativo. Y lo otro es que brindar seguridad a los recursos. Cuando ustedes están en un sistema operativo, como Linux o Windows, Mac, ustedes quieren que sea seguro, que no, nadie pueda acceder a la información de su memoria, de su red, entre otras cosas. Ahora, nosotros como los programadores vamos a ver el sistema operativo como una máquina extendida. Es decir, nosotros el sistema operativo nos va a evitar que nosotros tengamos que conocer cada pieza del hardware a bajo nivel, sino que simplemente él nos va a mostrar como una abstracción de lo que se ve en el hardware. Entonces, por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, la pantalla, cuando le decimos es simplemente una pantalla donde yo voy a mostrar información allí. No me voy a meter con la sincronización de video, los píxeles, la calidad de los LEDs, entre otras cosas, la iluminación, no. Simplemente yo a usar las abstracciones que el sistema operativo me da para poder controlar el hardware. Igual que cuando se trabaja en comunicaciones, usted no se preocupaba por crear los paquetes IP versión 4 desde cero, entre otras cosas, de cuánto tiempo bloquear la red o cómo enviar el paquete a nivel de hardware, por el cableado o por wireless, sino que simplemente ustedes simplemente le decían a la tarjeta de red, bueno, envíeme esto y esa información se crea automáticamente, porque el sistema operativo nos permite abstraer esa funcionalidad. Bueno, lo mismo que le había comentado ahorita, solo que también por seguridad, no solo por simplicidad, sino que también por seguridad oculta gran parte del hardware. Y le presenta al programador pues una abstracción de una vista sencilla para poder programar bajo ello. Ahora, el sistema operativo, como un administrador de recursos, el sistema operativo administra todos los componentes, como les dije, se encarga de repartir de forma ordenada y controlada el acceso o al uso del hardware a los programas que se están compitiendo para poder ejecutarse. En el caso de los sistemas multiusuarios, se gestiona cuál de los usuarios va a usar las aplicaciones, permitiendo repartir un mismo hardware a muchos usuarios al mismo tiempo. Vamos a hablar un poco sobre los inicios de los sistemas operativos. La primera computadora digital fue creada por Charles Babbage en 1842. Ada Lovelace, una señorita, comprendió su potencial y empezó a crear software para esa máquina. Cuando hablamos de crear software, nos referimos a algoritmos escritos en papel. En este caso, era para calcular una secuencia de Bernoulli, lo que le permitió convertirse en la primera programadora de la historia. O sea, tanto como hombre o mujer, ella es la primera persona en la historia que hizo un programa. Y ahí pueden ver, bueno, de izquierda a derecha, pues retratos de Charles Babbage y Ada Lovelace. Y pueden ver la máquina como era en ese entonces, que pueden ver que son muchas palancas que requerían moverlas y ver cómo hacerlas para realizar las operaciones. Y luego, entonces, como era complicado hacer, pues ya dijo, bueno, vamos a hacer una manera muy sencilla, simplemente a través de una lista de comandos y de programas, pues yo voy de acciones, voy a hacerlo cómo simplificar el proceso de usar esa máquina. Entonces, por ejemplo, ya decía, bueno, paso uno, mover la válvula que está por acá, tantos grados. Paso 3, seleccionar la operación mediante esta llave. Entonces, de esa manera, como a través de un listado de pasos, pues ya pudo permitir realizar aplicaciones con esa máquina. Luego nos remontamos casi a varios cientos de años y a la primera generación de computadoras modernas, por así decirlo, que son con tubos del vacío y tableros de conmutación. Eso es después de la guerra, entonces son máquinas calculadoras hechas con tubos al vacío, que eran como algo que se ven aquí. Eran como unas luces, sí, que muy grandes, esto eran como el tamaño de, no sé, una Coca-Cola de 2 litros, por así decirlo y eran muy calientes y muy gigantes. O sea, era, por ejemplo, una calculadora de hoy en día que sumaba o restaba, era de un tamaño de 2 3 salones de la UNED, por ejemplo, de ese tamaño. Y se programaba mediante alambrado de los componentes, como había dicho anteriormente. Usted conectaba un alambre de un dispositivo a otro y de esa manera podía realizar programas. Se usaba más que todo para cálculos matemáticos, cálculos de tabla de coseno y seno, entre otras cosas. La segunda generación son ya en los años 50, 60, ya la tecnología avanzó porque empezó a salir el transistor. Entonces los transistores permitieron reducir esos tubos del vacío a tamaños, por ejemplo, de una Coca-Cola de 2 litros al tamaño de su pulgar, por ejemplo. Y entonces permitieron incrementar la potencia ya que podían meter más chips o más transistores en un mismo lugar y requerían menos refrigeración.
También entonces ahora las personas estaban separadas entre diseñadores, constructores, programadores y operadores de cada máquina. Y habían roles definidos entre los usuarios. Y lo otro era que eran sistemas monousuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que era un solo usuario, o sea, una sola persona usaba al mismo tiempo todo el sistema. No había soporte para varios usuarios al mismo tiempo. Y se trabajaba con procesamiento por lotes. ¿Qué significa eso? Bueno, que entonces, por ejemplo, si yo quería saber calcular una data, generalmente yo calculaba esa data para miles de casos, o sea, realizar operaciones repetitivas. Entonces, como no tenía sistema operativo, se creaban tarjetas como ven aquí, tarjetas perforadas, que dependiendo de la posición de cada hueco o cada perforación, pues realizaban una tarea distinta. Entonces, si lo podemos ver aquí, resulta que las computadoras pues se dividían en varias subcomputadoras, por así decirlo. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, llegaba la persona con estas tarjetas, que era la data de entrada. Entonces, la unidad de cinta la transformaba y la procesaba a algo interno. Luego, la otra persona se encargaba de esa cinta, sacarla de allí y llevarla a donde se procesara. Y ese sistema procesaba la información y generaba otra cinta con la salida que se podía pasar a otra máquina para que fuese la impresora. Entonces, se observan en un proceso tedioso de varias máquinas y la comunicación entre componentes era a través de un humano. Lo otro era que, si observamos, aquí se cumple lo que vemos en primer semestre de computación, los algoritmos, por ejemplo. Aquí tenemos un proceso de entrada, una entrada, un proceso y una salida. Entonces, de esa manera funcionan esas computadoras. Y lo importante decir de esta generación es que había un programa que se llamaba Monitor que controlaba los procesos, es decir, él controlaba cuando se terminaba de cargar la información, de cuando debíamos procesarse, cuando imprimirse, entre otras cosas. Luego empezó la tercera generación, que eran más circuitos integrados y multiprogramación. Aparecen los primeros sistemas operativos. El OS 360, compuesto de millones de líneas hechas de ensamblador por miles de programadores. Fíjense la cantidad de líneas que requería un sistema operativo en ese entonces. Ya aparece la multiprogramación, es decir, que se puede crear varios procesos al mismo tiempo. Se separa la memoria y permite tener sistemas multiusuarios, pues, como multis, entre otras cosas. En este proceso, pues bueno, los programas comparten tiempo de CPU y entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, yo cargo en la memoria RAM varios procesos y cada uno de esos procesos, pues tiene, por ejemplo, 10 microsegundos para ejecutarse en el procesador. Cuando se le acaban esos 10 microsegundos, viene el siguiente proceso y así sucesivamente. Y de esa forma, pues simula tener varios multiprogramación, pues se ejecutan varias veces. El sistema operativo carga las aplicaciones a ejecutar desde el disco. Es importante que conozcan este término, porque lo vamos a usar más adelante. Se llama spooling. Spooling es el proceso de cuando unas aplicaciones se ejecutan desde el disco, permitiendo usar el CPU de una manera más óptima. Ya la cuarta generación, que es la computadora personal, que eran sistemas amigables con el usuario, manejaban las operaciones de control, aparecen las primeras interfaces gráficas, aparecen los sistemas distribuidos y tienen capacidades para conectarse a internet, entrar a máquinas remotas y realizar tareas entre ellas, compartir, por ejemplo, archivos, entre otros. Luego empezó una quinta generación, que es la que vemos actualmente, probablemente, que son los dispositivos móviles. Y son sistemas enfocados en una interfaz más sencilla y diseñada para funcionar en pantallas más pequeñas. Y ya aquí se optimizaron, pues como eran dispositivos que funcionaban con baterías, pues había que crearlos de forma que fuesen óptimos para funcionar con baterías. Y son eficientes en el manejo de la energía y digamos, del procesamiento para evitar que los dispositivos consuman mucha energía. Luego viene la quinta generación, que viene de unos par de años hacia acá, que funciona, diseñadas para funcionar en redes de telefonía celular e inalámbrica. La idea de esta es que, como vemos aquí, por ejemplo, los dispositivos se interconectan entre sí, como es el caso de, por ejemplo, de Apple, el cual, por ejemplo, tenemos sistemas que se conectan entre sí. Por ejemplo, tenemos el iPad con el Mac OS, con el iPhone, o en el caso de Android, porque tenemos dispositivos operativos que se conectan entre sí, pues. Ahora, el futuro que se ve es que primero vamos a tener gran parte de los servicios en la nube, es decir, vamos a tener nuestros servicios en la nube, por ejemplo, nuestros archivos, el manejo de algunos procesos, inclusive hasta algunos videojuegos, las capacidades gráficas. Lo otro que se está buscando, que está comentando, es la unificación de los dispositivos. El caso de, por ejemplo, vemos Microsoft, y la idea es que todas las consolas y dispositivos funcionen con el mismo sistema. Y en el caso de Mac OS también lo mismo. Se está tendiendo a que cada de los sistemas funcionen todos como si fuesen uno solo. Se enfocan hacia el Internet de las cosas y probablemente en un futuro tengamos herramientas de inteligencia artificial.
Ujú. Actualizar aquí un momento. Ok, falta actualizar la lámina. Entonces aquí vemos que tenemos integración con las tecnologías de inteligencia artificial, que ya lo anunció Microsoft hace unas semanas, a ver si filmaste video, esta clase, donde ya, por ejemplo, tenemos inteligencia artificial para la carga de aplicaciones, de manejo de preguntas, tenemos asistentes, entre otras cosas. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de los sistemas operativos? Uno, lo importante que necesitamos conocer son estos términos, que son qué es un proceso, cuáles son los archivos, qué es una llamada al sistema y la interfaz de usuario. Bueno, un proceso es un programa en ejecución. Esto es lo importante saber. Cuando usted, por ejemplo, instala un videojuego, por ejemplo, Fortnite, o de pronto instala un navegador como Firefox, resulta que cuando usted baja ese binario, ese punto .exe, no es una aplicación, no es un proceso. En el momento en que usted le da doble clic y se carga y empieza a ejecutarse dentro de la máquina, eso sí es un programa en ejecución. Porque entonces, recuerden, un proceso es un programa en ejecución, es decir, ya arrancó, está funcionando dentro de la computadora, está siendo procesado por el CPU. Y cada proceso tiene lo siguiente, tiene las instrucciones con las cuales se van a ser ejecutadas en el procesador. Tiene un espacio de memoria asignado con inicio y tamaño, es decir, cuando usted arranca un proceso, le va a decir, esta es la cantidad de RAM que el sistema operativo le dio y esa es suya. Lo otro es que obviamente pues tiene lo que hemos dicho, el ejecutable, que es el binario con el código de la aplicación, los datos y la pila de ejecución. También va a tener, por ejemplo, la información de las variables, la siguiente instrucción a ejecutar, etcétera. Es decir, todo el estado de la aplicación. Ahora usted dirá, bueno, ¿por qué la siguiente instrucción a ejecutar? Bueno, porque recuerden que los procesos, después de cada cierto tiempo, el sistema operativo los saca y luego los vuelve a poner en la memoria RAM. Cuando hay tiempo suficiente, lo vuelve a cargar de la RAM al CPU y entonces él reinicia como si nada hubiese pasado para nosotros los usuarios. Entonces, pues es importante tener la siguiente instrucción a ejecutar para que él sepa desde dónde va a seguir continuando procesando el proceso, por así decirlo. Y bueno, otra información requerida por el sistema operativo para la planificación, pero eso lo vamos a ver en un par de semanas. Ahora, como le digo, los procesos se ejecutan por tiempos limitados en el CPU. Una vez que se finaliza ese tiempo, el sistema operativo los duerme, se carga toda la información en memoria y se queda esperando para seguir en ejecución. Una vez reiniciado, se vuelve a cargar toda la información y se continúa desde el momento que se estaba ejecutando. Es decir, el proceso para nosotros es como si nunca hubiese salido el CPU, simplemente se ejecuta de forma continua. Pero a nivel de sistema operativo, él va a estar sacando los procesos de cada cierto tiempo y volviéndolos a reiniciar en el CPU. Y recuerden, cada proceso tiene un UID, que es el usuario de quien ejecutó, el User ID. Y también tiene un Process ID, que es el PID, que es el número del proceso. Es decir, cada proceso va a tener como una cédula, el cual va a poder identificarlo de forma única, que ese proceso es como tal un proceso en específico. Lo otro es que un proceso puede crear uno o más procesos hijos. Cuando ustedes abren, por ejemplo, Firefox o Chrome o Edge, cada son navegadores, cada vez que usted abre una pestaña, él va a abrir un proceso, es decir, va a crear como otro navegador dentro de él para seguir ejecutando otra página. Los siguientes son los archivos. Al igual que con otros dispositivos, entrada y salida representa un modelo de abstracción. Un modelo abstracto, limpio y bonito de los sistemas de archivos en los dispositivos. Se realizan operaciones sobre ello a través de llamar al sistema. Esa llamada al sistema nosotros la usamos en programación uno y en estructura de datos, que son, por ejemplo, abrir un archivo, cerrarlo, escribir y borrar datos, eliminar archivo como tal, entre otros. Todas esas cosas que ustedes usaron en esas operaciones, en esas materias, es la misma que se ejecuta en los sistemas operativos a bajo nivel. Y lo otro es que existe el concepto de directorio, que simplemente es para una carpeta, que es donde se agrupan varios archivos dentro de él. Que inclusive en los sistemas operativos modernos pueden incluirse archivos remotos, es decir, archivos que ni siquiera están en este equipo, sino están en internet en otro lado. A los archivos, cada proceso se le asigna una ruta de inicio llamada directorio de trabajo. El sistema operativo brinda mecanismos de seguridad para evitar el acceso no autorizado por parte de programas o usuarios. Se organizan en jerarquías usando directorios, poseen una ruta para identificar la ubicación del archivo en esa jerarquía. Entonces, por ejemplo, tenemos una ruta que es la que vemos aquí, y entonces esto nos indica una jerarquía. Bueno, el archivo se llama source
Source tiene extensión CPP y está dentro de esta carpeta LTorvalds Home, que va a estar dentro de esta ruta como tal. Perdón, que está dentro de la raíz. Este es el caso de una ruta en Linux y este es un caso de una ruta en Windows. Las llamadas al sistema es un mecanismo usado por una aplicación para acceder a un servicio del sistema operativo. Es decir, es el mecanismo usado por una aplicación para acceder a un servicio del sistema operativo. Por ejemplo, cuando ustedes abren un archivo, em, ese archivo pues se hace una llamada al sistema para que le diga al sistema operativo, "Epa, por favor, carga este archivo del disco y dámelo de alguna manera". Una vez ejecutado, el procesador interrumpe su operación actual, depende del algoritmo, y ejecuta digamos, la llamada o el código que se está llamando de alto privilegio. Y una vez que termina de hacer eso, vuelve a funcionar en lo que estaba antes. Es decir, cuando yo llamo para que cargue un archivo, él detiene todo lo que está haciendo, realiza una rutina de carga del archivo, que es que tiene mayor privilegio, y después se llama al sistema. Y una vez que me da el archivo y finaliza, el sistema operativo vuelve a cargar el programa que ya estaba y continúa en el CPU como si nada hubiese pasado. Lo otro importante es que sepan que todos los sistemas operativos, de hecho esta es la base de la materia, todos los sistemas operativos ofrecen bibliotecas o librerías, como llaman ustedes, que generalmente vienen en C o C++ para acceder a estas llamadas del sistema por parte de las aplicaciones. En Windows se utiliza la librería Runtime y en Linux se utiliza glibc, brindando portabilidad al desarrollar entre un sistema operativo u otro. Es decir, vamos a tener una librería con todas las formas de acceder a otras llamadas o el código para acceder al sistema operativo. Lo otro importante es la interfaz de usuario, que es cómo se comunica el usuario con el sistema operativo. Tenemos el intérprete de comandos, que es la consola o el shell, como podemos ver aquí, si lo sacamos aquí de la pantalla, bueno, tengo pantalla completa. Pero, por ejemplo, si abrimos un terminal, este terminal vendría siendo, que ven aquí, la shell como tal de este sistema que es Mac OS. Ahora, la interfaz gráfica, esto es lo que vemos cuando vemos el inicio, los clics, los botones, entre otras cosas. Y bueno, el shell o intérprete de comandos pues provee una interfaz para que el usuario pueda realizar llamadas al sistema. En esa shell se pueden ejecutar, por ejemplo, comandos del sistema operativo y se puede ver, por ejemplo, procesos, estado de memoria, y se puede realizar todo tipo de operaciones o de llamadas al sistema. Esa línea de comandos permite ejecutar aplicaciones y es el principal medio de acceso remoto a sistemas operativos con el modelo Unix. Realmente cuando usted se conecta a un Unix remotamente va a entrar es como en una shell o en un intérprete de comandos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la shell de PowerShell, que es la de Windows. Y luego, en caso de Linux, pues ya se le ha mostrado. Finalmente, vamos a ver los tipos de sistema operativo por su estructura, los cuales pueden ser monolíticos, en capas o anillos, sistemas operativos en máquina virtual y los de cliente-servidor. Los sistemas monolíticos es un sistema con un núcleo muy grande y complejo. Es decir, todo el programa va a tener un solo código que se va a ejecutar. Y ahí es donde se van a ejecutar todo, las llamadas al sistema, el manejo entre interprocesos, memoria virtual, los drivers, todo se ejecuta dentro de un solo programa. El rendimiento es mucho más rápido porque al ser un solo programa, pues no se pierde tiempo de comunicación entre procesos. El único problema es que al realizar un cambio en el sistema operativo toca recompilar todo y volverlo a cargar, que es el caso de, por ejemplo, el caso de Linux, a pesar de que hay tecnologías como Swap o Hotload, perdón, que permiten cargar kernel nuevos ahí una vez arrancados, lo normal es que usted en Linux, una vez que actualice o haga cambio el sistema, tiene que volver a reiniciar para que los vuelva a cargar de nuevo. El caso de Linux se maneja como sistemas monolíticos, de esa forma. De hecho, una de sus grandes ventajas y desventajas. Hay gente que dice que ese problema de Linux que es muy simple, que no tiene una estructura muy buena porque es simplemente un código grande. Entonces, si falla, falla todo el sistema, porque es una única aplicación. Pero al caso de Linux le ha funcionado bastante. Y últimamente se han realizado cambios en Linux para poder soportar un poco más y ser mejor en respecto al rendimiento del sistema operativo y seguridad. Estos tipos de sistemas utilizan los llamados módulos para cargar nuevas funcionalidades. Entonces, esos módulos lo que se permite es cargar nuevas funcionalidades y alterar, digamos, el comportamiento una vez que se inició el sistema.
Y recuerden que, por ejemplo, hay sistemas que nunca se apagan. Por ejemplo, usted una vez que arranca, lo ideal es que nunca se vuelva a apagar. Después es que a veces cuando hay actualizaciones o tipo de cosas o cambio de programas, se recomienda tener un sistema que se permite mantener vivo por varios días o que funcione muy bien. Y no se puede reiniciar tanto como si tuviésemos una máquina Windows cualquiera. Los sistemas en capas o anillos fue desarrollado por primera vez en Holanda por Dijkstra, quien lo deben conocer mucho por su algoritmo y su gran aporte a la informática o por su trabajo que probablemente estudiaron en estructura de datos. Cada capa utiliza servicios que se encuentran en la capa inferior. Facilita la depuración y verificación del sistema porque si alguna capa falla ya sé exactamente dónde es. Y lo otro es que a veces existen sobrecarga de las distintas capas debido a las comunicaciones. Y como hay muchas capas, pues hay una redundancia de información o de funcionalidades que así no se maneja. Y bueno, una de las desventajas. En el caso de este, vemos que es el diseño de Android. Android está diseñado por anillos. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera capa, el manejo de energía. Luego corre un kernel Linux como tal. Luego viene HAL, que es Hardware Abstraction Layer. Entonces, de esa manera van dividiendo las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, que si la cámara, el Bluetooth, entre otras cosas, en una abstracción. Luego vienen las librerías nativas que están hechas en C++, por ejemplo, WebKit para mostrar contenido web. Por ejemplo, OpenGL para manejar 3D, libc para conectarse al sistema como lo vamos a aprender. Y entonces las aplicaciones, por ejemplo, que están hechas en Java, se comunican con esa capa. Y las aplicaciones, como, por ejemplo, como email, la de cámara o la del calendario, pues se comunica con ese framework, que a su vez se comunica con la librería del sistema, que se comunica con la abstracción, que a su vez hace cambios, se comunica con el kernel de Linux, que contiene todo eso. Recuerden, Android, a pesar de que funciona con Linux, tiene un sistema de capas por anillos porque Android tiene unas capas adicionales a un kernel cualquiera de Linux. Los otros son sistemas con micronúcleos, que son con cliente y servidor. Reduce la complejidad, descentraliza los fallos, porque si ocurre un fallo en alguna parte del sistema operativo, por ejemplo, en el caso de los drivers, simplemente se puede reiniciar esa porción de código o ese programa y el resto no va a afectarse. Entonces, va a permitir tener sistemas que se puedan reiniciar mucho más fácil sin apagarse o realizar actualizaciones. El problema son los problemas para sincronizar los módulos, que a veces puede ser un poco más lento. El caso de GNU Herd, que es el sistema operativo de la Free Software Foundation, utiliza este tipo de modelo para su sistema operativo. Ahora, máquina virtual que abstrae todo el hardware, permite crear múltiples instancias, dando la ilusión de que se tiene más hardware del que existe. Y le da también al sistema operativo, le hace creer pues, que tiene una máquina propia para sí mismo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo vamos a tener una sola computadora y a través de la capa de virtualización va a poder crear distintos hardware que va a tener cada uno de ellos un sistema operativo que se va a ejecutar todo dentro de una misma máquina, que actualmente es como se utiliza la mayoría de los servidores hoy en día. A través de máquinas virtuales va creándole a cada usuario un servidor o un servicio donde él ejecuta una aplicación como si fuese cualquier otra, pero en realidad está dentro de una parte del programa del hardware principal encerrada en una máquina virtual. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Bueno, que permite a las aplicaciones que requieren más hardware disponible. Yo puedo engañarlo y simular hardware más grande del que tiene. Permite la ejecución de programas que requieren múltiples sistemas operativos. De pronto a veces necesita un programa y necesita correr una parte en Mac y la otra parte en otro sistema. Y entonces simplemente usted lo que hace es cargar los dos sistemas de forma virtual. Lo otro es que incrementa la seguridad, ya que si usted llega y ataca, por ejemplo, este sistema, puede destruir solamente esta porción y estas apps, mientras que esta parte del sistema operativo funciona de forma intacta y sin problemas. Los tipos de sistemas operativos por servicio. Es la clasificación más conocida desde el punto de vista de usuario final. Para hacerla se toman en cuenta los siguientes criterios: por el número de usuarios, por el número de tareas, por el número de procesadores y la forma en que ofrecen sus servicios. Por número de usuarios tenemos sistemas monousuario, que tal como lo dice su nombre, es un solo usuario. Las computadoras personales se solían clasificar en esa categoría previamente, que si solamente va a haber un solo usuario y no se van a crear más adicional. Los multiusuarios dan servicio a muchos usuarios al mismo tiempo, bien sea a través de terminales o conexiones de red, que son los sistemas que usted utiliza, por ejemplo, en la nube
O que, por ejemplo, en control de estudio, como que es un servidor único y se conecta remotamente varios alumnos para realizar tareas allí mismo. Por ejemplo, si trabajan con servidores compartidos de sistemas web, cuando se conectan al servidor, pues en realidad eso es multiusuario. Ahora, por monotareas, solamente son monotareas, es decir, solamente puede ejecutar una única tarea y puede hacer el caso de varios usuarios, pero cada uno estaría ejecutándose una sola vez. Es decir, nada más una sola forma, un solo usuario, más nada, no se puede ejecutar ninguna otra tarea. Multitarea es que permite ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Por ejemplo, al editar un documento de texto se puede escuchar música del reproductor multimedia. Entonces, en ese caso, se ejecuta el reproductor de multimedia y a su vez el editor de Word o de texto. Porque en un sistema multitarea sí se puede. Ahora, por número de procesadores pueden ser uniprocesos, que simplemente solamente tiene un solo procesador y solamente puede ejecutar un proceso al mismo tiempo. Ahora, multiprocesos que tienen varios procesadores y se puede trabajar de todos ellos de forma simétrica o asimétrica. Y en este caso, pues se tiene un programa que se encarga de manejar los distintos procesadores y de coordinarlos. Y la otra forma es cuando es simétrica y la asimétrica es cuando existe un procesador que es el maestro y administra los demás. En el caso asimétrico creo que era el PlayStation 3, funciona de esa manera. Había un núcleo del procesador que permitía administrar a los demás CPUs. Ahora, forma de ofrecer los servicios. Pueden ser sistemas operativos de red en los cuales se accede a través de conexiones remotas. Se ejecutan comandos remotos, entre otras cosas. Los distribuidos, pues crea una máquina virtual a partir de varias computadoras donde cada recurso es accedido sin importar su ubicación física y de forma transparente para el usuario. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerlas por el chat o por el foro de la página. Espero que les haya gustado esta introducción y estén muy bien. Hasta luego.